William Shakespeare es conocido como uno de los más grandes dramaturgos y poetas de la historia. Escribió obras célebres como Hamlet y Otelo, y su genio literario ha sido fuente de inspiración a lo largo de los siglos. En Macbeth, originalmente escrita en 1606, Shakespeare nos sumerge en una tragedia oscura y fascinante que examina los efectos devastadores de la ambición desmedida y el poder. Con esta obra, Shakespeare no solo explora el impacto psicológico y moral de quienes buscan el poder a cualquier precio, sino que también refleja el contexto político y cultural de su tiempo. En Macbeth, Shakespeare trata temas profundos como la corrupción, la ambición, la culpa y el destino, acompañados de una atmósfera sombría dominada por lo sobrenatural. La obra presenta a personajes complejos, como Lady Macbeth, cuya ambición rivaliza con la de su esposo y cuyo descenso a la locura muestra el precio de las ambiciones desenfrenadas. Además, Macbeth es una reflexión sobre la fragilidad de la moralidad humana y cómo el poder, mal utilizado, puede destruir no solo a quienes lo persiguen, sino también a todos los que les rodean. Macbeth. 1 o 2 años antes de que Eduardo el Confesor comenzara a gobernar Inglaterra, se ganó una batalla en Escocia contra un rey noruego por 2 generales llamados Macbeth y Banquo. Después de la batalla, los generales viajaron hacia Forres, en el norte de Escocia, donde Duncan, rey de Escocia, los estaba esperando. Mientras cruzaban un páramo solitario, vieron a 3 mujeres barbadas, hermanas, tomadas de la mano, marchitas en apariencia y con vestimentas humildes. «Hablen. ¿Quiénes son ustedes?», demandó Macbeth. «Salve Macbeth, gobernador de Glamis», dijo la primera mujer. «Salve Macbeth, gobernador de Cawdor», dijo la segunda mujer. «Salve Macbeth, futuro rey», dijo la tercera mujer. Entonces Banquo preguntó, «¿Y yo qué?». Y la tercera mujer respondió, «Tú serás el padre de reyes». «Díganme más», dijo Macbeth. «Por la muerte de mi padre, yo gobierno sobre Glamis, pero el jefe de Cawdor vive, y el rey vive, y sus hijos viven. Hablen, se los ordeno». Las mujeres respondieron solo desapareciendo, como si de repente se mezclaran con el aire. Banquo y Macbeth supieron entonces que habían sido abordados por brujas y estaban discutiendo sus profecías cuando se acercaron 2 nobles. Uno de ellos agradeció a Macbeth, en nombre del rey, por sus servicios militares, y el otro dijo, «Señor Macbeth, me han ordenado dirigirme a usted como el nuevo gobernante de Cawdor». Macbeth se enteró entonces de que el hombre que ayer llevaba ese título iba a morir por traición, y no pudo evitar pensar, «La tercera bruja me llamó futuro rey». «Banquo», dijo, «ves que las brujas hablaron la verdad sobre mí. ¿No crees entonces que tu hijo y tu nieto serán reyes?». Banquo frunció el ceño. Duncan tenía 2 hijos, Malcolm y Donalbain, y consideraba desleal esperar que su hijo Flaance gobernara Escocia. Le dijo a Macbeth que las brujas podrían haber intentado tentarlos a ambos hacia la villanía con sus profecías sobre el trono. Sin embargo, Macbeth pensó que la profecía de que él sería rey era demasiado placentera como para guardársela, y la mencionó a su esposa en una carta. Lady Macbeth era la nieta de un rey de Escocia que había muerto defendiendo su corona contra el rey que precedió a Duncan y por cuyo mandato su único hermano fue asesinado. Para ella, Duncan era un recordatorio de amargas injusticias. Su esposo tenía sangre real en sus venas, y cuando leyó su carta, decidió que él debía ser rey. Cuando llegó un mensajero para informarle que Duncan pasaría una noche en el castillo de Macbeth, se armó de valor para una acción muy baja. Le dijo a Macbeth casi tan pronto como lo vio que Duncan debía pasar una mañana sin sol. Quería decir que Duncan debía morir, y que los muertos son ciegos. «Hablaremos más tarde», dijo Macbeth inquieto, y por la noche, con su memoria llena de las amables palabras de Duncan, hubiera querido perdonar a su invitado. «¿Querrías vivir como un cobarde?», demandó Lady Macbeth, quien parece haber pensado que la moralidad y la cobardía eran lo mismo. «Me atrevo a hacer todo lo que corresponde a un hombre», respondió Macbeth. «Quien se atreva a más no es nadie». «¿Por qué me escribiste esa carta?», preguntó ella fieramente, y con palabras amargas lo instigó al asesinato, y con palabras astutas le mostró cómo hacerlo. Después de la cena, Duncan se fue a la cama y 2 sirvientes fueron puestos de guardia en la puerta de su dormitorio. Lady Macbeth los hizo beber vino hasta que quedaron estupefactos. Luego tomó sus dagas y habría matado al rey ella misma si su rostro dormido no hubiera parecido el de su padre. Macbeth llegó más tarde y encontró las dagas tiradas junto a los sirvientes, y pronto apareció ante su esposa con las manos ensangrentadas diciendo,
Me pareció oír una voz que gritaba: «No duermas más, Macbeth destruye al que duerme». «Lávate las manos», dijo ella. «¿Por qué no dejaste las dagas junto a los sirvientes? Llévalas de vuelta y embadurna a los sirvientes con sangre». «No me atrevo», dijo Macbeth. Su esposa se atrevió y regresó con las manos tan rojas como las de él, pero con un corazón menos blanco, le dijo orgullosamente, pues despreciaba su miedo. Los asesinos escucharon unos golpes, y Macbeth deseó que esos golpes pudieran despertar a los muertos. Era el golpe de Macduff, el gobernante de Fife, a quien Duncan había ordenado visitarlo temprano. Macbeth se dirigió a él y le mostró la puerta de la habitación del rey. Macduff entró y salió de nuevo gritando: «¡Oh, horror! ¡Horror! ¡Horror!». Macbeth parecía tan horrorizado como Macduff, y fingiendo que no podía soportar ver vida en los asesinos de Duncan, mató a los dos sirvientes con sus propias dagas antes de que pudieran proclamar su inocencia. Al poco tiempo, y Macbeth fue coronado en Scone. Uno de los hijos de Duncan se marchó a Irlanda, el otro a Inglaterra. Macbeth era rey, pero no estaba contento. La profecía referente a Banquo oprimía su mente. Si Fleance llegara a gobernar, un hijo de Macbeth no lo haría. Macbeth decidió, por tanto, asesinar tanto a Banquo como a su hijo. Contrató a dos rufianes, quienes mataron a Banquo una noche cuando se dirigía con Fleance a un banquete que Macbeth estaba dando a sus nobles. Fleance escapó. Mientras tanto, Macbeth y su reina recibieron a sus invitados de manera muy cortés, y él expresó un deseo para ellos que ha sido repetido miles de veces desde su día: que la buena digestión siga al apetito, y la salud a ambos. «Rogamos a su majestad que se siente con nosotros», dijo Lennox, un noble escocés. Pero antes de que Macbeth pudiera responder, el fantasma de Banquo entró en la sala de banquetes y se sentó en el lugar de Macbeth. Sin notar al fantasma, Macbeth observó que, si Banquo estuviera presente, podría decir que había reunido bajo su techo a la flor innata de la caballería de Escocia. Sin embargo, Macduff había rechazado bruscamente su invitación. El rey fue presionado nuevamente para tomar asiento, y Lennox, para quien el fantasma de Banquo era invisible, le mostró la silla donde estaba sentado. Pero Macbeth vio el fantasma. Lo vio como una forma de niebla y sangre y demandó apasionadamente: «¿Quién de ustedes ha hecho esto?». Ninguno vio el fantasma excepto él, y al fantasma Macbeth le dijo: «No puedes decir que fui yo quien lo hizo». El fantasma se deslizó hacia afuera y Macbeth tuvo la desfachatez de levantar una copa de vino diciendo: «Por la alegría general de toda la mesa y por nuestro querido amigo Banquo, a quien extrañamos». Mientras todos celebraban el brindis, el fantasma de Banquo entró por segunda vez. «Vete», gritó Macbeth. «Tú no estás vivo. Escóndete en la tierra, sombra horrible». Nadie más vio el fantasma excepto él. «¿Qué ve su majestad?», preguntó uno de los nobles. La reina no se atrevió a permitir que se diera una respuesta a esta pregunta. Rápidamente suplicó a sus invitados que abandonaran a su esposo, quien claramente no se sentía bien. Sin embargo, Macbeth se recuperó lo suficiente al día siguiente como para conversar con las brujas que le comunicaron la profecía. Las encontró en una cueva en un día tormentoso. Estaban girando alrededor de un caldero en el que hervían partículas de muchas criaturas extrañas y horribles, y sabían que venía antes de que llegara. «Necesito respuestas para mis preguntas», dijo el rey. «¿Prefieres escuchar las respuestas de nosotras o de nuestros amos?», preguntó la primera bruja. «Llámenlos», respondió Macbeth. Entonces las brujas vertieron sangre en el caldero y grasa en la llama, y apareció una cabeza con casco y visera bajada, de modo que Macbeth solo pudo ver sus ojos. Estaba hablando con la cabeza cuando la primera bruja dijo gravemente: «Él conoce todos tus pensamientos». Y una voz dijo: «Macbeth, cuídate de Macduff, el gobernador de Fife». La cabeza luego descendió en el caldero hasta desaparecer. «Una pregunta más», suplicó Macbeth. Y entonces un niño coronado ascendió del caldero con un árbol en la mano. El niño dijo: «Macbeth será invencible hasta que el bosque de Birnam suba a la colina de Dunsinane». «Eso nunca pasará», dijo Macbeth, y pidió ser informado si los descendientes de Banquo gobernarían alguna vez Escocia. El caldero se hundió en la tierra, se escuchó música y una procesión de reyes fantasmas desfiló ante Macbeth. Detrás de ellos estaba el fantasma de Banquo. En cada rey, Macbeth veía un parecido a Banquo y contó 8 reyes.
Entonces de repente se quedó solo. El siguiente paso de Macbeth fue enviar asesinos al castillo de Macduff. Al no encontrar a Macduff, interrogaron a Lady Macduff sobre su paradero. Ella les respondió con sarcasmo, y el líder de los asesinos acusó a Macduff de traición. «¡Mientes!», gritó el pequeño hijo de Macduff, quien fue apuñalado de inmediato, y con su último aliento le pidió a su madre que huyera. Los asesinos no abandonaron el castillo mientras quedara un solo habitante vivo. Macduff estaba en Inglaterra, escuchando junto con Malcolm el relato de un médico sobre curas realizadas por Eduardo el Confesor, cuando su amigo Ross llegó a decirle que su esposa e hijos habían muerto. Al principio, Ross no se atrevió a decir la verdad y transformar la brillante simpatía de Macduff con los sufrientes aliviados por la virtud real en tristeza y odio. Pero cuando Malcolm dijo que Inglaterra estaba enviando un ejército a Escocia contra Macbeth, Ross soltó la noticia, y Macduff exclamó: «¿Dijiste que todos han muerto? ¿Todos mis queridos y su madre? ¿Dijiste todos?». Su penosa esperanza residía en la venganza, pero si hubiera podido mirar dentro del castillo de Macbeth en la colina de Dunsinane, habría visto en acción una fuerza más solemne que la venganza. La retribución estaba trabajando, pues Lady Macbeth estaba loca. Caminaba en medio de sueños espantosos. Solía lavarse las manos durante un cuarto de hora cada vez. Pero después de todo su lavado, aún veía una mancha roja de sangre en su piel. Era tan lamentable escucharla llorar porque incluso todos los perfumes de Arabia no podrían endulzar su pequeña mano. «¿No puedes ministrar a una mente enferma?», preguntó Macbeth al médico, pero el médico respondió que su paciente debía ministrar a su propia mente. Esta respuesta le dio a Macbeth un desprecio por la medicina. «Tira los remedios a los perros», dijo. «No los quiero». Un día escuchó un sonido de mujeres llorando. Un oficial se le acercó y dijo: «La reina, su majestad, está muerta». «Apágate, corta vela», murmuró Macbeth, queriendo decir que la vida era como una vela, a merced de una ráfaga de aire. No lloró. Estaba demasiado familiarizado con la muerte. Poco después, un mensajero le dijo que había visto al bosque de Birnam en marcha. Macbeth lo llamó mentiroso y amenazó con colgarlo si se equivocaba. «Si tienes razón, puedes colgarme a mí», dijo. Desde las ventanas de la torre del castillo de Dunsinane, el bosque de Birnam realmente parecía estar marchando. Cada soldado del ejército inglés sostenía en alto una rama que había cortado de un árbol en ese bosque, y como árboles humanos subieron la colina de Dunsinane. Macbeth aún conservaba su valor. Fue a la batalla para conquistar o morir, y lo primero que hizo fue matar al hijo del general inglés en combate singular. Macbeth entonces sintió que ningún hombre podría luchar contra él y vivir, y cuando Macduff vino a él ardiendo de venganza, Macbeth le dijo: «Vuelve, ya he derramado mucha de tu sangre». «Mi voz está en mi espada», respondió Macduff, y lo atacó y le ordenó rendirse. «No me rendiré», dijo Macbeth, pero su última hora había llegado. Cayó. Los hombres de Macbeth estaban en retirada cuando Macduff se presentó ante Malcolm llevando una cabeza de rey por el cabello. «Salve, reyes», dijo, y el nuevo rey miró al antiguo. Entonces Malcolm reinó después de Macbeth, pero en los años que siguieron los descendientes de Banquo fueron reyes.